a todos los miembros, en especial a la comunidad no ágil de Colombia, quienes son los anfitriones de este shiur. Como bien nos decía nuestra directora Viviana Rocío, el día de hoy vamos a hablar sobre la quinta luminaria de Hanukkah. ¿Okay? Entonces muchos preguntarán, pero ¿por qué no hablo de la primera o de la segunda? Va a haber shiur sobre la sexta luminaria, va a haber un shiur sobre la séptima o la octava luminaria. En realidad, la quinta es la más importante de todas. Ok, eso vamos a averiguarlo. No sin antes quiero dedicar este shiur para que sea Lelun Ishma, para la elevación del alma de Mima, Lucía Patricia Berrectas y Juana Libra. Hoy es 29 del mes de Kislev. Bueno, digo hoy porque ya sé que en muchos países ya anocheció, excepto México todavía, que, bueno, cierta zona de México todavía no anochece. Pero ya en Colombia, en Chile, ni qué decir, en Argentina, en República Dominicana, Perú, ya es de noche. Por lo tanto, ya es 29 de Kislev y hoy se enciende la quinta luminaria, la quinta vela. Bueno, aquí siendo ya casi cerca de las 3 de la mañana, hace rato que mis velas se apagaron, okay, el aceite ya se consumió, pero todavía hay naciones que están encendiendo la quinta luminaria de Hanukkah. En un aspecto, para el mundo de la Hasidut, sobre todo, la luminaria la quinta luminaria es la más importante sobre todas las demás. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es más importante? Entonces yo voy a traerle 4 razones. Hay muchas razones, hay muchos aspectos, ¿no? Pero algunos son muy profundos, otros hay que tener cierto conocimiento previo. Digo 4 sencillas razones para explicarles el por qué. Sobre todo, dado que ustedes son Noinoaj, puedan llevarlo también a la práctica, digamos, a limitar, en este caso, a recibir la enseñanza por parte del pueblo judío con respecto a estas 4 razones. Como les digo, hay muchas más razones, no se imaginan cuántas hay. Pero he traído las más, digamos, las más resaltantes y entendibles. Hay otras que yo no entiendo en lo personal. Eh, bueno, hay una de, por ejemplo, una relación que hay con Tvoga, con la profetisa Tvoga, en un cántico que aparece en el Tanaj, ¿no? Bueno, yo no le debería captar mucho. Hay otro que también es con la festividad del Lag BaOmer. Hay varios tipos de relación, pero empecemos con el primero. Si me puedes ayudar, Viviana Bocío, con la primera imagen, por favor. Bien, entonces vamos a ver la primera razón. La primera razón es el significado en realidad del número 5, de lo que es el quinto. ¿Okay? Y en la primera imagen, mientras va cargando, y en gematria ahí va a haber una letra, esa es la letra Hei. La letra Hei. En gematria la letra Hei es la quinta letra, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Daled, Hei, es la quinta letra. Y en hebreo, la palabra 5 se dice Hamishá. Okay, Hamishá es 5, Hamishi es quinto. Ahora, si no también, si contamos cada una de las letras, obvio, en hebreo, yo sé que en fonética o en español no, como que no cuadra, okay, ese conteo, pero si ustedes cuentan las letras, al menos los que ya han estudiado un poco de hebreo, van a encontrar, por ejemplo, la palabra Hamishá, tienen 1, 2, 3, 4, 5. Y es más, termina en Hey. La última palabra, recuerden, nosotros escribimos de derecha a izquierda. La última letra, una Hey también. Hamishá es el número 5. Hamishi, que es quinto, okay, también se escribe como quinta o quinto. También son 5 letras. Het, Men, Yud, Shin y Yud. Okay. Es más, es uno de los nombres del Eterno también. Esa es otra explicación mucho más profunda, pero bueno.
En la imagen 2 quiero traerles algunos ejemplos de, de esta importancia del significado de la G. Me pueden ayudar con la imagen número 2. Entonces decíamos, la letra G es la quinta, tiene la palabra Hamishi o Hamishá, que significa 5 o quinto respectivamente. Y vamos a ver las razones del significado del número 5 en Gematria. ¿Okay? En Gematria es una de las ramas de la Kabbalah que estudia el valor numérico de las letras. Cada letra representa, le digo, un número. Y sobre todo que hay un mensaje en cada número. ¿Okay? Ahora, el primero, vamos a ver así, número 1, el mundo fue creado con la letra G. ¿Okay? El mundo fue creado en realidad. El mundo, cuando Hashem hizo la creación, con la letra Yud, que es una letra muy pequeñita, con esa letra Dios creó los mundos superiores. ¿Okay? Pero con la letra G, que aparece allí, que también es parte del nombre del Eterno, Él creó este mundo, el mundo que nosotros conocemos. ¿Okay? Los mundos inferiores. ¿Okay? Entonces, cuando Dios creó, utilizó justamente esta letra. Ahora, ¿qué más representa el número 5, ¿no? Javishá en hebreo? Es la mano abierta, ¿no? Oh, casualidad, tenemos también 5 dedos en nuestras manos, o en una de ellas, mejor dicho, ¿no? Tenemos 5 dedos. Y la Hei, el número 5, representa esa mano abierta, esa mano generosa, porque nuevamente el mundo fue creado, dado que el mundo fue creado por Hashem, fue para que Hashem pueda mostrar, pueda derramar su generosidad, mostrar su bondad a sus creados. Entonces, un día para darse de acá, por ejemplo, el día de hoy, y también 5 representa los 5 libros de la Torah. Okay, lo sabemos muy bien que son 5, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. ¿Qué más representa el número 5 en Gematria, en el judaísmo? El 5 representa la quinta esencia. ¿Qué es la quinta esencia? Nuevamente, cuando el mundo fue creado con 4 elementos, ¿no? El mundo fue creado con aire, tierra, fuego y agua. Entonces, la combinación de esto es el mundo que hoy conocemos. Pero hay un quinto elemento el que va a dar vitalidad a todo ello, que es el elemento espiritual, conocido como el éter. El éter es esa quinta esencia. Y es esa quinta esencia, ese elemento espiritual que va a unir a los demás elementos, o sea, va a unir al aire, a la tierra y al fuego y al agua. Y en el concepto jasídico, en el concepto cabalístico, eso significa la unión de lo físico y lo espiritual. Es la conexión con lo divino. En que ambos mundos, el mundo superior con el mundo inferior, se une, ¿no? Gracias a este quinto elemento que es el éter. ¿Okay? Luego vamos a ampliar más este concepto y lo vamos a ver en algunos personajes también. Por otro lado, el número 5 también representa lo que es la libertad y lo que es la independencia. ¿Okay? Por eso que Hanukkah representa justamente ese valor, el valor de la libertad, el valor de obtener la independencia, de sacarnos el yugo de los yavanín, de los griegos, ¿no? Para tener un gobierno, en este caso, de los judíos y para los judíos. También tenemos el número 5 que representa los 5 sentidos, ¿no? Que tenemos nosotros 5 sentidos, que son el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Otro punto que representa el número 5 es que 5 significa salvación, ¿no? Y rescate. Y hoy, ¿no? Vemos que en la festividad de Hanukkah obtuvimos, ¿no? La Yeshua de Hashem, la salvación de Hashem, y obtuvimos el rescate. Y Él nos ayudó, siendo nosotros pocos, vencimos a los muchos, siendo nosotros débiles, vencimos a los fuertes, al imperio griego,
¿no? Hashem mostró su salvación y su rescate justamente por el significado que tiene el valor número 5. Imagen número 3, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, eso es lo que representa la letra Hei, y eso es lo que representa el número 5. Ojo, aclaro aquí, en hebreo no hay números, ¿ok? Nosotros no tenemos números propiamente dichos, ¿no? Las mismas letras, las mismas consonantes son números. Entonces, aquí en una lista de ejemplos vamos a traer, hay varias cantidades, entre los más resaltantes. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, son 5 letras, ¿ok? 5 letras cada una, de cada uno de estos conceptos que tenemos. Y la última letra es una G, ¿no? Son 5 letras y la última es un 5. Por ejemplo, tenemos Hanukkah. La festividad de hoy no tiene se escribe con 5 letras, ¿no? La Het, la Nun, la Vav, la Kaf y la He. Hanukkah. También tenemos la palabra Aneshama, el alma, ¿no? El alma, ese aceite que querían purificar, el alma del pueblo judío. Nuevamente, son 5 letras. Y también termina en He. Yehudá, ¿no? Conocido como Judá, ¿no? Yehudá, la tribu de Judá. Y más allá de la tribu de Judá, que el personaje principal de la festividad de Hanukkah es Yehuda Maccabi. Yehuda ben Matitiao, ¿no? O Judá el Macabeo o Judá hijo de Matitiao. La Torah, también, 5 letras y termina Hei. La Halajá, la famosa Halajá, donde están todas las reglas y las normas que cumple el pueblo judío, 5 letras y termina con la letra Hei. A Talmud, el estudio, la importancia que le damos a nosotros los judíos al estudio del Talmud, la redundancia, más allá de que significa, o sea, Talmud significa estudio, pero el Talmud propiamente dicho, ¿no? Mishnah y Gemara, ¿no? Es con 5 letras y termina con letras. Algo muy importante que lo hacemos diariamente, también 5 letras, tefilá. La tefilá, la plegaria. ¿Okay? Hay una segunda lista de ejemplos en la imagen número 4, por favor. La siguiente imagen. Está cargando. Muy bien. Hay otra lista más. Kedusha, santidad. También 5 letras y la última letra, una G. ¿Qué más? Odaya, la palabra Odaya, que es agradecimiento. Y vamos a hablar también mucho de esto en Ot, lo que significa Odaya, la sefira de Ot. Asimja, ¿no? Usted, hoy en día se saluda, ¿no? En cada momento, ¿no? Hanukkah Sameach, Pesach Sameach, Sukkot Sameach. La palabra Simcha, también Asimja, es 5 letras y termina en Hei. Tzedakah, lo que a muchos no le gusta, pero ahí sufren con esa palabra. Tzedakah, el dar tzedakah. También 5 letras y termina en Hei, el valor número 5. Teilá, de ahí viene justamente, de ahí viene la palabra Teilim. Teilá significa alabanza. Y en sí, hay más palabras, o sea, es más, Amishkan, el tabernáculo, también, 5 letras. Asemijá, la ordenación que nosotros recibimos, la ordenación rabínica, es con 5 letras. Amisbeach, el altar, quizás no lo puse allí, muy importante, es algo que te representa la festividad de Hanukkah. Pero en síntesis, el número 5 es todo eso. El número 5 es una mano abierta, es la creación de todo mundo, es la esencia de la unión de lo infinito con lo finito, la unión de lo físico con lo espiritual, la conexión con lo divino, la libertad, independencia, etc. Es por eso que allí ahora podemos entender, por ejemplo, por qué Hashem le agregó la letra G tanto a Abraham y Sarah. Abraham vino siempre era Abraham, a seca. Él le puso Abraham, o sea, le agregó una G, le agregó ese quinto elemento que une
digamos, va a unir lo físico con lo espiritual, lo sagrado con lo profano, ¿no? La conexión con lo divino. La mano abierta, por eso Abraham era generoso. La tzedakah que daba Abraham, ¿no? Una persona muy dadivosa. Sarah, nuestra matriarca, también ella se llamaba Sarai. Dios sacó la Yud, ¿no? De Sarai y puso la Hei, nuevamente la letra Hei, el número 5. Moshe, ¿no? Nuestro gran rabino, nuestro primer gran rabino. Moshe, la última letra, bueno, aunque Moshe son tres letras, en realidad la letra Men, la letra Shin, la letra Hei, pero la última letra de la palabra Moshe en hebreo es una Hei. Nuevamente él es el que nos va a conectar, ¿no? Con lo físico con lo espiritual. Él es el que nos va a traer la Torah del cielo aquí en la tierra. Él es el que representa esa mano abierta de los 5 libros, los 5 rollos de la Torah. Y así hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos seguir. Entonces vemos la importancia y justamente esto es lo que representa la quinta vela. La quinta vela o la quinta luminaria de Hanukkah representa la mano abierta, la mano generosa, representa los 5 libros, los 5 rollos de la Torah, representa, hoy es un día muy propicio, ¿no? Para que nosotros podamos unir lo físico con lo espiritual, conectarnos con lo divino, de obtener la libertad si es que vos estás pasando por y hay algo que te está esclavizando. No es necesario que esperes hasta pesas para trabajar en ello. Hoy es el día para obtener una independencia y hacer una independencia de tus sentimientos o una codependencia en lo laboral o en lo económico, ¿no? Nuevamente, es el día que Hashem trae, como dijimos también, lo que significa, es el día que Hashem trae salvación y rescate. Hoy, la quinta vela. Siempre y cuando tengamos la conciencia de ello y trabajemos también en ello. Y, es más, podríamos seguir con ejemplos. La segunda va también la segunda razón que quiere traerlo, es justamente va por ese camino de, hoy vamos a aprender bastante hebreo, y si me puedes ayudar con la quinta imagen. En esta quinta imagen vamos a poder apreciar a la familia de los Hashmonaim. ¿Okay? La familia de los Hashmonaim, o también conocido como los Hasmoneos en español. ¿Okay? Esos son los 5 hermanos. Ustedes ven así en la parte de abajo de la imagen de los 5 hermanos, los 5 hijos de Matitiahu, luego vamos a ver cada uno de ellos, el mensaje. La familia Hashmonaim, ¿okay? O la familia de los Hasmoneos, en hebreo se escribe Hashmonai. ¿Okay? Ahora, si nosotros comenzamos a desglosar, o sea, a mezclar cada una de las letras, ¿okay? Podemos obtener 2 palabras. Una es Hamesh y la otra es Oni. ¿Y qué significa Hamesh Oni? Otra vez, estas 2 palabras salen justamente, ¿no? En partes iguales, la obtenemos de la palabra Hashmonai. Hamesh Oni significa los 5 poderes. Los 5 poderes. ¿Cuáles son esos 5 poderes que se obtienen hoy? Que obtenemos hoy con la quinta luminaria. Pues bien, imagen número 6, por favor. La siguiente. Vamos a hablar un poco de este Hamesh Oni. Estos 5 poderes, ¿no? Como les dije, el nombre Hashmonai o Hashmoneo, que es la familia heroica, que es la familia representativa de esta festividad. Obviamente hubieron muchas familias, hubieron muchos otros judíos, pero esa familia fue la que tomó, digamos, sobre los hombros la responsabilidad de luchar contra los griegos. ¿Sí? Es la familia heroica de la revuelta, que empezó en la ciudad de Modín, cuando vinieron los griegos y querían obligar a toda dicha aldea. Modín es un pueblito cerca de Yerushalayim, muy cerca. Uno va a Yerushalayim, justo uno siempre pasa por Modín. Y allí, cuando le tocó el turno, obligaron a toda la aldea a sacrificar un cerdo,
un cochino, un puerco, como lo llamen, se acercó un judío helenizado, un judío helenizado, y este judío helenizado, cuando se acercó para ofrecer sacrificios, ¿no? a Zeus, o qué dios habrá sido al que tenían tanto los griegos, Matitiao fue, sacó su espada y quitó la espada a un griego y mató no solo al judío helenizado que estaba por sacrificar, sino a todos los griegos que estaban ahí con ellos. Allí comenzó la revuelta. Ahora, él tenía 5 hijos, y con estos 5 hijos, ¿no? Es que se va a iniciar toda esta revuelta. Ahora, el nombre, ¿no? de la familia Hoshmanaim no contiene las mismas letras, como le dijimos, de estos Hamesh Oni, estos 5 poderes. ¿Y qué es estos 5 poderes? Estos 5 poderes alude a 3 dimensiones de nuestra identidad, ¿no? Para ser más específico, bueno, con identidad, la identidad judía. Una es los 5 hermanos, vamos a explicarlo. Los 5 libros de la Torá, que no creo que necesite mucha explicación porque ya lo sabemos. Y lo otro son los 5 niveles del alma judía, o los 5 niveles del alma en general. Ahora, los 5 hermanos, ¿okay? O los 5 hijos de Matitiao son Yehuda, Shimón, Jonatán, Elazar y Yohanan. ¿Qué significa Yehuda? Yehuda significa el que agradece. Ese fue digamos, lo que expresó Lea cuando nació su hijo, Yehuda, Lea, esposa de Jacob, ¿no? Esta vez yo agradeceré. Entonces puso Yehuda. Yehuda es el que agradece. ¿De qué nos enseña? El día de hoy, la quinta luminaria, y en realidad toda la festividad de Hanukkah también, representa justamente una de las festividades donde nosotros más agradecemos. Es una festividad para agradecer a Shem. Agradecemos ¿no? Como decimos en la tefilá, ¿no? A la Nisim, ¿no? Por los milagros, da la purcan por los triunfos, por las guerras, por las victorias que nos has dado el día de hoy. Eso es Hanukkah. Hanukkah es agradecer, como Yehuda, es el que agradece. Entonces yo, en mi identidad, yo tengo que trabajar, sea judío, sea no ágido, uno tiene que trabajar en esa identidad de Yehuda. Tiene que trabajar en esa expresión de ayuda, ¿no? De ser una persona agradecida. Una persona agradecida con Hashem, una persona agradecida con el prójimo también. Shimón, el segundo hermano o el segundo de los hijos de Matitiao. Shimón significa el que escucha. ¿Okay? Nuevamente también es uno de los hijos de Lea, esposa de Jacob, cuando nació Shimón. Es el segundo, ¿no? Rubén, después de Rubén vino Shimón. Shimón es el que escucha. ¿Y aquí qué trabajamos nosotros? Hay que tener la sensibilidad de saber escuchar la voz de Hashem, de saber escuchar lo que nos dice Hashem a través de su Torah, ¿no? A través de nuestros líderes, de nuestros mentores, de nuestros rabinos, nuestros sabios, ¿no? Cuando uno estudia, ¿no? Es el saber escuchar. Ese es Shimon. Jonatán. Jonatán significa, viene la palabra Yah, Yehu, que es uno de los nombres del Eterno, Yuhei, y Natán significa regalo, ¿okay? O valor que es dado. Jonatán significa Dios ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ha dado. Dios nos dio la vida, y Dios nos dio esta tierra, y Dios nos dio un templo, ¿no? Que son justamente los motivos por los cuales nosotros vamos a hacer Yehudá. Entonces, yo tengo que reconocer que todo lo que Hashem da, ¿no? O mejor dicho, de que todo lo que yo he recibido es porque Hashem me ha dado. Sea lo bueno, o sea algo no tan bueno, si en el momento no sabemos, o sea, pensamos que es algo malo, ¿ok? Hashem lo ha dado. ¿Okay? Ese es ese trabajo que se hace en el día quinto. El cuarto hermano es el Azar. El Azar significa Dios ha ayudado. Y esto muestra a lo que es la humildad. Reconocer, ¿no? Que no solo es el que Dios ha dado, no solo que Dios escucha, ¿no? Y por eso yo le agradezco, sino que es reconocer que todo lo que yo he logrado en la vida
no es por la ayuda de Hashem. Es por eso que nosotros siempre nos vamos a escuchar nosotros decir Be'ezrat Hashem, con ayuda de Hashem. O Besiyat Ishmaya, cuando es en arameo, ¿no? Con ayuda del cielo. Todo lo que nosotros logramos es con ayuda de Dios. Y por último, el último de los hermanos es Yohanan. Yohanan significa Dios es misericordioso. Y eso es lo que nosotros tuvimos. En la época de Hanukkah, contexto que estaban viviendo, era un tiempo muy duro, muy difícil, no de vergüenza ajena incluso. Porque en realidad el problema, yo siempre digo esto a mis alumnos, el problema no fue tanto con los griegos. El problema, las guerras y los conflictos y las persecuciones fue contra los judíos que se habían helenizado. Y ese fue el gran problema. No los griegos. Los griegos son unos cuantitos que vinieron acá, bueno, desde Grecia hasta el Medio Oriente. El problema era todos aquellos judíos que habían adoptado la cultura, que habían adoptado la religión, el pensamiento, la filosofía. Con ellos tuvimos el problema en realidad, ¿no? Y es justamente, o sea, Dios, a pesar de todo eso, Dios fue misericordioso de devolvernos la tierra de Israel, de devolvernos Jerusalén y devolvernos también la posibilidad de entrar y purificar el templo y servir en el templo. Fue por pura misericordia, en realidad. Hashem entregue a fuertes, a manos de débiles, hay que tener mucha misericordia. Y eso fue lo que hizo Hashem. Y eso es que nosotros trabajamos. Dado que si Hashem fue misericordioso, es un día para nosotros desarrollar la misericordia. Ese es con respecto a los 5 hermanos, ¿no? Yudá, Shimon, Yonatán, Elazar y Yohanan. De los 5 libros de Torah, que son Bereshit, que es Génesis, de Shmot, okay, Vaikra, Bamidbar y Devarim, que es Deuteronomio, ¿no? Lo sabemos muy bien, que son los 5 rollos de la Torah. Hay parashiot dentro que nos van a enseñar en nuestra vida, ¿no? La importancia que uno tiene que darle a cada uno de las parashiot, de cada uno de los libros, que siempre hay un mensaje en cada parashá. Hoy estamos en la parashá de Miquet, por ejemplo. Entonces, nuevamente, eso es algo que se tiene que trabajar, no solo hoy día, sino todo el año en realidad. Y lo otro, la conexión, ¿no? de estos 5 poderes que hay, es los 5 niveles del alma. Sabemos que hay 5 niveles, que es el Nefesh, el Ruach, el Neshama, el Hayah, la Yehida. ¿Qué es el Nefesh? El Nefesh en realidad es la manifestación del carácter. Eso es Nefesh. ¿Cómo se manifiesta mi carácter? Ese es el nivel. Por lo tanto, ¿no? Una persona tiene que trabajar, una persona creyente, en que sus manifestaciones de su carácter, de cómo reacciona ante lo externo, esas manifestaciones tienen que ser llevadas con kedushá, tienen que ser llevadas con santidad, tienen que ser llevadas con recato, ¿okay? Con el conocimiento de la Torá, con sabiduría, con mucho tacto, mucho fino, ¿no? En eso hay que trabajar. El nivel Nefesh. Luego está Ruach, el nivel Ruach. El nivel Ruach es la manifestación de las emociones. Eso es el Ruach. La forma de cómo yo me emociono, cómo yo muestro todo lo emocional, nuevamente, tiene que estar bien encaminadas mis emociones, tienen que ser en el camino de la santidad, en el camino de la Torá, etcétera, los preceptos, la mitzvot, ¿no? Es la forma de dirigir cada una de nuestras emociones. No nos prohíbe de manifestar nuestras emociones, ¿no? Si querés llorar, llorar, reír, molestarte incluso. Pero todo la Torá lo encamina, todo incluso los libros de Musar nos enseñan cómo encuadernar o encuadrar cada una de nuestras emociones o sentimientos. En el nivel de Neshama es la manifestación de la intelectual. O sea, es un poco más complicado, ¿no? Muchos desarrollan, ¿no? el intelecto. Muchos se quedan en carácter y emociones y eso es suficiente para ellos. Pero uno también tiene que desarrollar el intelectual. Como lo vimos en el shiur anterior, de cómo nos enuqueamos, ¿no? El nivel que uno pregunta, de hacer una she'elá, ¿no? De hacer una pregunta, ¿no? En la búsqueda de lo divino. En el nivel Hayá es una manifestación del subconsciente.
que no se controla eso. Y por último, Yahidá es la esencia misma del alma. Ahí casi no se trabaja. La esencia es la esencia. Nuestro trabajo en realidad está en el Nefesh, en el Ruach, en el Neshama. Porque la Hayá es consciente. Entonces nosotros debemos trabajar en esos tres: Nefesh, Ruach y Neshama. Bien, esa es la segunda razón. La tercera razón de la importancia del día de hoy, de la quinta luminaria de Hanukkah, tiene que ver con que en Hasidut lo titula, siempre titula, ¿no? Cuando Bet Hillel le ganó a Bet Shammai. ¿Qué significa que Bet Hillel le ganó a Bet Shammai? Que había una guerra, había una competencia, no un vale todo. No eran dos casas, eran dos yeshivot. El yeshivat de Bet Hillel, el de Shammai, que siempre tenía majlok, que siempre había discusiones. El Talmud está lleno de cada una de estos conflictos que ellos tenían, ¿okay? En búsqueda de la verdad. Y uno decía, esto es azur, esto es prohibido; el otro decía, no, esto es mutar, esto es permitido; y el otro decía, no, esto es permitido, no, esto es azur; y ellos decían derecha, el otro es izquierda, etcétera. Siempre estaban en constante discusión. Si puedes ayudarme con la imagen número 7. Creo que no te mandé, creo. No, me faltó una imagen. ¿Y puedes Esa es retirar la la imagen? 7, Rabino. Sí, sí, me faltó Ya. una para esta. Ok. Bien, sí, esa es la 7 según el conteo que te di. Está bien, está bien. No hay problema. En realidad, no la necesitamos por el momento. Eh, Puedes retirarlo para poder explicar. Bien, bueno, acá estaba haciendo una imagen. En el Talmud, en Masejet Shabbat, en la página 21b, perdón, hay una discusión muy famosa hay un mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel con respecto a esta festividad. ¿Okay? Bet Shammai dice, ¿qué es lo que dice el Talmud? Bet Shammai dice que el primer día de Hanukkah uno tiene que encender 8 luminarias. ¿Ok? 8 luminarias. El primer día se encienden las 8. El segundo día disminuimos 7. Tercer día 6. Cuarto día 5. Quinto día 4, así sucesivamente, hasta llegar a 1. ¿No? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó la festividad. Y ahí será, digamos, lo que decretaba, y así encendían los alumnos de esta casa de estudios de Bechamay. Ahora, ¿por qué? Bechamay se basaba en un principio lógico, un principio talmúdico, que se llama Pojat Bemolech. ¿Qué significa Pojat Beolech? Pojat Beolech significa que la perfección hay que alcanzarla en su totalidad en un momento, en una sola vez. ¿Me va a entender? O sea, es Hanukkah, ok, los 8 días, ¡pum! 8 luces. Hay que alcanzar la perfección el primer día, el primer momento, en la primera oportunidad. Esa era la filosofía, y es un principio en realidad. Tiene que ser así. Uno tiene que esforzarse porque a la primera, ¿no? Uno tiene que encontrar una inspiración, ¿no? Y encender o elevarse, encontrar esa perfección en una sola vez. Así pensaba. Hay otro principio también en el cual se basó Bet Hillel, es el principio de Nichnasan Beyotzin. Es decir, Nichnasin significa ingresar y Yotzi significa salir. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a Shabbat, o a cualquier fiesta, entramos a una festividad, se llama Nichnasin, ingresar, nosotros ingresamos al pleno, a lo pleno de la festividad, o al pleno del Shabbat. O sea, por ejemplo, entramos, Kabbalah Shabbat, Kabbalah Shabbat sinagoga, el Kiddush en la cena, y vemos cómo poco a poco, cuando uno va saliendo, uno va a ir disminuyendo, ¿no?
Por eso no quiero demeritar lo que se hace el día siguiente en la sinagoga o en la tarde, pero pues se nota que ya se está acabando el día y después hay que hacer aplalá y nos despedimos del Shabbat o nos despedimos de la festividad y volvemos a nuestros quehaceres, digamos, seculares o profanos, ¿okay? Del día a día. Pero cuando uno entró al Shabbat, entró al lleno. No sé, con eso quiero quiero dejar bien claro. Si entramos a Pesaj, otra vez entramos a Pesaj de lleno, con el Kiddush, con el relato y la cena, Sukkot, la inauguración de la Sukkah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este principio, así, o sea, ingresamos y salimos, en esa entrada y salida va disminuyendo, entonces Betty les decía, la misma manera hay que entrar en Hanukkah. En Hanukkah hay que ingresar, ¡pum!, con las 8 luces, o las 8 velas, o las 8 luminarias. No vamos a ir disminuyendo conforme vaya terminando la festividad. Entonces tenía razón, tenía toda la lógica. Otro principio que se basó, en este caso, Bet Shammai, fue en la festividad de Sukkot, en el Hag HaSukkot. En el Hag HaSukkot, si ustedes recuerdan, se presentaban 70 toros, ¿ok? Y el primer día se sacrificaban 14 toros, al día siguiente 13 toros, al otro día 12, al otro día 11, 10, 9, 8 y 7, y ahí acababa, con ese principio. Entonces, Shammai dijo de la misma manera tenemos que empezar Hanukkah. ¿Okay? Ahora, Bet Hillel dijo que no discutía con la casa de Bet Shammai. Bet Hillel decía que el primer día uno tiene que encender una luminaria en la Hanukkah. Y en el segundo día, y debe aumentar, ¿no?, una más, ¿no?, cada día hasta completar, llegar a finalizar con las 8. El primer día 1, segundo día 2, tercer día 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio que utilizó, en este caso, Bet Hillel? Bet Hillel usó todo lo contrario, mientras que Bet Shammai decía, ¿no?, Rohat Beolej, ¿no?, Bet Hillel decía Musif Beolej. Musif significa adicionar, agregar, se aumenta y se perfecciona, o sea, se aumenta la perfección, hay que lograrla gradualmente. Eso es Musif Beolej. No como decía Bet Shammai. Bet Shammai decía, no, la santidad, no, o la perfección es de una sola vez. Bet Shammai decía, no, la perfección es gradual, poco a poco, día a día, paso a paso, leat, leat, como decimos en hebreo. Otro principio, muy básico y también se aparece mucho en el Talmud, es el principio, que no solo en el Talmud, también en la Torah escrita, es Ma'alim Bekedushá, es decir, subimos o aumentamos en santidad, velo megotín, pero no bajamos. O sea, algo que alcanzó santidad, uno tiene, o bien la mantenés, pero no podés bajar, o bien subís. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien clásico. Cuando era Yom Kippur, y en Yom Kippur sabemos que tenemos el Kohen Gadol que va a hacer todo el servicio y se le entrena y se le prepara y se le separa, se toma a otro Kohen, otro sacerdote, para que sea, digamos, el suplente, ¿no? Digamos así, va a ser el Kohen Gadol suplente. Porque puede ser que nuestro Kohen Gadol que hemos elegido, nuestro sumo sacerdote, se impurifique. Puede ser que muera, ¿no? ¿Qué pasa si muere un día antes de Yom Kippur? Nos quedamos sin sumo sacerdote, ¿qué? Nos quedamos sin Yom Kippur. ¿Quién va a hacer todo? Si no ha preparado a nadie. O puede que sea que muera haciendo el servicio, porque entró al Kodesh HaKodashim, al lugar de los santos y murió. Y ahora, ¿quién va a seguir continuar con el servicio? Entonces se llevaba un suplente, un Kohen Gadol suplente. Igual se le entrenaba, se le preparaba. Entonces,
¿Qué pasa si este Kohen Gadol hizo todo bien, todo ok, Hashem nos perdonó, magnífico? No se utilizó al Kohen supremo, ¿correcto? Pero este Kohen ya no puede ser un Kohen común. En hebreo se dice Kohen Edío. Ya no puede ser, se quedó en ese nivel. ¿Qué pasaba? Se jubilaba y se tenía que ir a su casa. ¿Por qué? Porque alcanzó la máxima santidad en el nivel de los Kohanim, que es ser sumo sacerdote. Y al ser, no que nosotros, Malimba, Kedushá, y aumentamos santidad, pero no disminuimos, él no podía disminuir para ser un sacerdote común y corriente para los trabajos del día de la semana. Tenía que retirar. Este es un ejemplo. Entonces, de la misma manera, ese trabajo es gradual. Por lo tanto, las luminarias tienen que encenderse de una en una hasta aumentar y llegar a su máximo potencial. Ahora, cuando nosotros decimos que es cuando Bet Hillel le gana a Bet Shammai, ¿ok? Recordemos, en el primer día es 8 contra 1, ¿ok? Segundo día es 7 contra 2, o sea, Shammai incendiaran 7, nosotros recién estamos en 2. Ojo, que la halajá es como Bet Hillel, ¿ok? Ahí ganó. En este caso los perushim, o los fariseos, que es el judaísmo que hoy día tenemos, el judaísmo farisaico, digamos, los antecesores de los hasidim, ¿no? Es el que triunfó al final de todo. Nosotros estamos con la casa de Betilel. ¿Okay? Ahora, ojo, no siempre la halajá es como Betilel. Hay ciertos casos del Talmud específica y veces que la halajá es como Betilel. Pero nuevamente, entonces mientras digamos, en el yeshiva de Bet Shammai versus la yeshiva de Bet Hillel, okay, estaban ellos en 8, nosotros estábamos en 1. 7, 2. Tercer día, okay, ellos están en 6, nosotros estamos en 3. Cuarto día, ellos están en 5, nosotros estamos en 4. Quinto día, ellos están en 4, nosotros estamos en 5. Como que Bet Hillel pasó a ganar, tenía más velas que la casa de Shammai. Ahora, uno podría decir, pero que eso es todo. O sea, porque estaban en competencia 2 casas de estudios. No. El Talmud va mucho más allá de decir que Bet Hillel gana. ¿Por qué? Retornemos. Imagínense, ¿no? Me olvidé, debí sacar esta imagen que me pasó, enviársela a Viviana Rocío, la directora. Pero imagínense una Hanukkah, ¿ok? La Hanukkah tiene 9 brazos, ¿ok? A diferencia de la menorá del templo que tenía 7. ¿Okay? Entonces tenemos una Hanukkah al medio que siempre es más larga, digamos la del medio es más larga que las demás están en línea recta, y tenemos 4 a la derecha y tenemos 4 a la izquierda, ¿correcto? Esa es nuestra Hanukkah. Nuevamente tenemos la vela central, es el Shamash, esa no se cuenta. Justo hoy día me decían, Rabino, yo he visto que en las publicaciones que han hecho en las redes sociales hablan de la quinta luminaria, pero yo veo 6. En los dibujos, no, está bien. Una es el Shamash no se cuenta. El Shamash es la vela piloto para encender las demás. ¿Ok? Entonces son 5 luminarias. Entonces tenemos la derecha y tenemos la izquierda. Los que ya llevan estudiando conmigo saben que la derecha representa el Gesed, la bondad, mientras que la izquierda representa el rigor, la disciplina, la kibburá, ¿okay? Esa rigurosidad. Ahora, cuando comienza Hanukkah y encendemos la primera, es la primera al extremo más derecho, ¿okay? Entonces tenemos primer día de Hanukkah, es así, ¿okay? Segundo día de Hanukkah es la segunda, pero seguimos en la derecha, ¿no? ¿Ok? La izquierda está intacta. Tercer día de Hanukkah ya van 3 luminarias. Cuarto día de Hanukkah, 4 luminarias. Y en el quinto día, en la quinta, la luminaria ya está en la parte de la izquierda.
Ya no está en la derecha. Ahora comenzamos en el lado izquierdo del Shamash. ¿Ok? Si me han seguido. Entonces, ¿qué significa esto de que Bet Hillel comienza a ganar? Es fácil. Es fácil mostrar luz. ¿Ok? Es sencillo. Es lo más sencillo del mundo es mostrar luz cuando todo está bien. Cuando hay bondad, ¿no? Cuando hay sustento, cuando hay amplitud. ¿Quién no quiere mostrar luz? ¿Quién no es dadivoso? ¿Quién no es generoso? Y digamos, ¿por qué? Porque todo está bien. Estamos en la derecha, estamos en ese ambiente de la bondad, de la santidad. Pero, ¿cuándo es difícil? En la rigurosidad, en el rigor, allí en lo más oscuro. Y allí es cuando justamente la quinta vela comienza a aparecer. Ese es el principio. Les digo, ser luz en la bondad, sencillo. Pero a ver, ser luz en la oscuridad, lo más oscuro. A ver, quiero verte ser luz, ser radigoso cuando falta, cuando hay carencia. Ese es el triunfo de Betilel. Y a partir de hoy, ya comenzamos a nosotros a iluminar la parte izquierda de nuestras Hanukkot, o de nuestras Hanukkías, en español. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Esa es una de las ideas. Lo otro es que el mensaje que nos enseña en este caso Hillel, con respecto a la luminaria de Hanukkah, es que sienta el precedente, las velas de Hanukkah sientan el precedente de lo que fue la menorá en el templo. La menorá del templo hay varias diferencias. ¿Okay? Hoy día tenemos una menorá llamada Hanukkah en nuestros hogares y en nuestras sinagogas, pero antes teníamos una menorá, un candelabro en el templo. Y eran diferentes. Bueno, más allá de lo físico, ¿no? La del templo dijimos que eran siete brazos para 7 luminarias. Las nuestras son 9 brazos para 8 luminarias y un shamash, ¿no? Una vela piloto. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias entre la menorá del templo y las hanukkías de nuestros hogares? En la menorá del templo, ¿okay? Siempre se encendía, ¿no? La misma cantidad todos los días. Todos los días. Sea Shabbat, Yom Rishon, domingo, Yom Sheni, lunes, todos los días, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. El templo. A diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros encendemos gradualmente. Una, dos, tres, cuatro. Pero la menorá no es así, la menorá es 7. Otra diferencia es que él, la menorá se encendía de día. En la mañanita se levantaba Aarón, o el Cohen Gadol, y tenía que ir al lugar santo, a la parte sur del lugar santo, y ahí encendía la menorá. Tempranito, en la mañana, ni bien amanecía. La menorá se encendía en la parte interior del lugar santo. Y es más, ni siquiera nadie veía. O sea, hay que ser sincero, o sea, la gente que, ni siquiera la gente que estaba en el atrio, no podía divisar qué estaba pasando porque había una puerta y una cortina. Pero sabemos que nuestros sacerdotes, o el sacerdote, encendía una menorá en la parte interna del santuario. Nuestra vela de Hanukkah, sin embargo, ¿cuándo la encendemos? Al oscurecer. Nosotros la encendemos al oscurecer, no de día, como la menorá, es diferente. Al anochecer, en lo oscuro, nosotros la encendemos también al lado izquierdo de nuestras puertas. ¿Qué significa el lado izquierdo de las puertas de nuestras casas? El lado izquierdo representa esa zona débil, esa zona de las clipot, ¿no? La parte más débil y cliposa, ¿no? Llena de cosas negativas. Ahí intentamos iluminar, ahí colocamos, ahí fundamentamos nuestras Hanukkot. Otra diferencia es que no es la misma cantidad, ¿no? Como dijimos, la menorá en 7, 7, 7, 7 todos los días, nosotros no, es 1, 2, 3, y vamos incrementando. ¿Por qué? Porque son dos servicios distintos. Una cosa es el servicio del templo y otra cosa es el servicio de nuestros hogares. El servicio del templo era un servicio
convencional. ¿Qué quiere decir que era convencional? ¿Por qué? Porque la luz divina, ¿no? Una que la tenías allí, no necesitamos de iluminación, porque contábamos con la luz de Hashem, o sea, la luz que venía del Santo Doctorum, del Arca del Pacto, o del Arón Abrita, ¿no? El Arón Acodes. Ahí se emitía la luz. Entonces, la materia o lo material simplemente afianzaba el espíritu. Pero con el galú, pero con el exilio que nos acompaña en las velas de Hanukkah, en el exilio se requiere Mesigut Nefesh. Nosotros tenemos que hacer ese sacrificio. Se requiere ese poder en el alma para que pueda superar lo que está pasando afuera. Por eso que nosotros encendemos afuera de nuestros hogares, en el exterior, no en el interior. En el interior se supone que debe estar, nuestra intención es también en el exterior, el mundo, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Ahí hay que iluminar. Ahora, como les decía, en el Galut, nosotros necesitamos hacer Mesigut Nefesh, ¿okay? Ese sacrificio de nuestras almas, tener esa conciencia del poder que tienen nuestras almas, para que pueda sobrevivir, no, o más sobrevivir, para que pueda enfrentarse a lo que está pasando fuera en el externo. A pesar de la circunstancia, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros servir, porque una cosa es servir cuando estaba el templo, y otra muy diferente cuando ya no está. De la misma manera, entonces es por eso que nosotros tenemos que incrementar el esfuerzo cada día y no vanagloriarse, ¿no? De lo que hemos logrado ayer, ¿no? Ayer yo hacía esto, yo ayer, antes yo hacía lo otro, antes sí estudiaba o antes rezaba, no te vanaglories de lo que pasaba antes. Hanukkah nos enseña que tenemos que esforzarnos cada día hay una manera más de encender, una forma más de iluminar, hay una forma diferente de subir en el escalón o en el escalafón del crecimiento espiritual. Eso es Hanukkah. Y la cuarta razón y última del Shiur, a no ser muy largo, ahora sí, Viviana Rocío, si puedes echarme, bueno, para mí era la octava, pero para vos es la séptima y última. Vamos a hablar de la Sefirá de Ot. Yo me quiero detener en Ot, y luego le vamos a explicar por qué. ¿Okay? En esta imagen tenemos las famosas 10 Sefirot. ¿Okay? Estas 10 Sefirot, o el árbol de la vida, el Jaín. ¿Okay? Sabemos que es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Bugá, Tiferet, Netzach, Ot y Sod y Malchut. ¿Okay? Cada una de estas esferas. La primera tenemos el Keter, la corona. La segunda, lado derecho, ¿no? Es la Jochma. La Jochma significa la sabiduría. En el lado izquierdo tenemos a la Binah es entendimiento. Bueno, ahí está puesto en el medio, entre la Jochma y la Binah, está el Da'at. Esta Da'at, ¿no? Es subconsciente también, por eso que no se cuenta. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. El Da'at es, digamos, un producto de esta combinación entre la Jochma y la Binah. ¿Okay? No es el tema, no vamos a entrar, no soy cabalista tampoco. Continuamos. El Gesed, que significa la bondad, ya hemos hablado de ello, ¿no? Justamente explicando las velas, la diferencia entre Betilel y Betisamay. Tenemos también la Keburá, que es el rigor, muchas veces hemos hablado, ¿no? Gesed, que representa a Abraham Avinu, y la Keburá, que representa a Isaac. Tiferet, el medio, que es la belleza, el Tiferet de la belleza, es Jacob. Netzach, de la séptima, Netzach significa victoria. 8 es el Od, y ese es el que vamos a explicar porque tiene que ver con la vela, la quinta luminaria. Od significa esplendor. ¿Ok? Y tenemos el Yesod noveno, que es el fundamento. Muchas veces hemos hablado de eso, la importancia del fundamento. Y 10 es el Mahut, que es el reinado, el liderazgo. ¿Ok? Ahora, estas 10 emanaciones, cómo Dios se desarrolla con su mundo. Con su mundo. ¿Qué quiere decir esto? Con las tres primeras, es decir, con Keter, Jochma y Binah, y de paso, Da'at, es como que Hashem se relaciona
con el mundo superior, los mundos superiores. Para nuestro mundo, ¿ok? Nuestro mundo inferior, este mundo llamado planeta Tierra y todo el universo, ¿no? Dios se va a relacionar con 7 de las 10 sefirot, con 7 cualidades, con 7 atributos, ¿ok? Solo con 7. Los otros 3 escapan en realidad, ¿no? El entendimiento puede captar todo eso, pero con 7 Dios se relaciona. Entonces, partiendo de que el primero de estos 7 es Gesed, ¿ok? El quinto, o sea, Gesed sería el 1, el que aparece en pantalla es 4, pero es contando las 10 esferas, pero hay que descartar las 3 primeras porque las 3 primeras con los mundos superiores. Con lo que nos interesa es que estamos aquí, no en el más acá, no en el más allá. Con los que estamos en el más acá, Dios se va a relacionar con nosotros con 7 sefirot. Entonces, el primero de la lista, como se va a relacionar con nosotros, es el Gesed en realidad. Ahí comienza todo, con la bondad. Entonces, Gesed es 1, ya no 4. Geburah sería 2, ya no 5. Tiferet sería 3, ya no 6. Netzach sería el 4, ya no 7. Y el Ot sería el quinto, y aquí me quiero detener. Ot, como dijimos, el Ot significa esplendor. Y el Ot denota tanto dos aspectos. Denota agradecimiento y en la esfera del Ot denota obediencia. Estos dos conceptos. ¿Ok? Agradecimiento y obediencia. ¿Qué es Od? Od, ¿qué es el esplendor? ¿Qué es lo que Hashem denomina esplendoroso en el ser humano o en la criatura? Uno, que acepta el yugo de Hashem. El Od es aceptación del yugo de Hashem, del yugo de la Torah, es la aceptación de la presencia de Dios en su vida. El Od, en otras palabras, es yo acepto porque estoy de acuerdo. ¿Qué significa yo acepto porque estoy de acuerdo? Es que a veces estoy de acuerdo con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque entiendo que algo es grande, porque entiendo que algo es especial, porque lo pude captar o porque lo pude entender, me lo pude imaginar. Por eso lo acepto, ¿no? Y por eso estoy de acuerdo. Pero el verdadero od no pasa por allí. El od no es porque vos entendiste. El od no es porque vos crees o a vos te parece. El od es porque así es. Es eso. Porque así es. Yo soy judío, Ani Yudí. ¿Por qué? Porque soy judío. Y porque soy judío yo tengo que aceptar porque así es. Vos sos no ágida, ¿ok? Y tenés que actuar como no ágida. ¿Por qué? Porque así es. Así Hashem ordenó. Lo hablamos mucho en el último shiur que tuvimos antes de Hanukkah, es cómo nos hanukkeamos, ¿no? Les invito también a ver, ahí ampliamos más este concepto, ¿no? De aceptar las cosas porque Hashem lo ordenó, porque Hashem lo decretó. Entonces ahí comienza la victoria de uno. Ahí comenzó, ¿no? La gesta, esa fue la fuerza que le dio a los macabeos, a la familia de los Hashmonaim para enfrentarse a los griegos. Cuando ellos comenzaron a aceptar, hay que hacer esto porque somos judíos. No somos helenos, no podemos comportarnos como los goyim. Porque así es. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, ahí parte la identidad. Es la aceptación de la identidad de uno, lo que uno tiene, ¿por qué? Porque así es. Tengo ordenado así. Entonces, cuando hay confusión, cuando hay judíos que se creen gentiles, y cuando hay gentiles no ágiles que se creen judíos, no tienen identidad, por lo tanto no pueden, se estancan, porque no saben quiénes son, y por eso no pueden actuar con lo que Hashem les dijo que pasen. O también, como les dije, que denota el agradecimiento, de Od viene la palabra Odu, ¿no? Y es muy conocida, ¿no? Odu significa alaben en altezca, ¿no? Hay un teilín, Odu la Shen Kitov, Krio Lanjazo. Se repite varias veces, ¿no? Odu la Shen Kitov, Krio Lanjazo, ¿no? Alaben a Hashem, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Od es agradecer. ¿Cómo empezamos a agradecer nosotros? En el día a día. De Od
La palabra Ot viene de la palabra modé. ¿Okay? Nosotros decimos modé ani. Es la primera expresión que todo judío hace cuando uno se levanta, ¿no? Vos te levantás, cuando vos te levantás, no es para filosofar. O sea, nadie se levanta con un pensamiento filosófico. Vos te levantaste, no cayéndote de sueño aún, con la responsabilidad de tienes que ir a rezar o tienes que ir a laburar. ¿Okay? Y decimos modea, ni le paneja, me dejó el callam. ¿Okay? Somnolientos. Es la única tefilá que uno lo dice bostezando. Además sería una falta de respeto, pero aquí se entiende. La gente está despertando. ¿No? Que uno dice, no, modea, ni le paneja. Vele, Fabio Cayán, Shahazarta, Vines, Mati, comienzan, ¿no? Entre tus ojos medios abiertos y medios cerrados, el cerebro también está cerrado, el corazón también está cerrado, la boca, bueno, la boca debería permanecer cerrada porque nadie se levanta con el, digamos, el aroma de la boca a rosa, que lavarse, todo, ¿no? Pero, a pesar de todo que está cerrado, yo acepto. Eso es modé. Yo acepto. Y porque yo acepto que hay un Dios, y porque acepto que yo soy judío, y por eso tengo que decir Modean, y bueno, yo lo primero que me levanto es aceptar el yugo del cielo. Eso es otra. Eso representa el otro. Y en tiempos de Hanukkah, con todo ese materialismo que había, la filosofía de los griegos, ¿no? Matitiao y sus hijos, ¿no? Sus hijos Shimón, Elazar, Johanan y Natán, Yehuda Maccabí, sus hijos, eran judíos simples. Y estos judíos simples, y cuando la judeidad entera estaba muy debilitada por la impresión que tuvimos con la cultura griega, la cultura helena, ¿no? Con los Yevanim que eran mucho más fuertes que nosotros, digamos, en número, en fuerza, aún así, con esta fuerza del Od, con esta quinta sefirá, que hoy día estamos, bueno, que ya hemos iluminado, ¿okay? Fue con esto que los macabeos pudieron enfrentarse. Eso fue lo que animó a los macabeos. Los macabeos no entraron en debates filosóficos, no utilizaron la Jojmá, ni la Biná, ni la Tanat, ¿no? Y dijeron, a ver, vamos a sentarnos con los filósofos y vamos a discutir las verdades de nuestra Torá, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si hablamos con los judíos helenizados y encontramos un acercamiento y debatimos quién tiene o no tiene razón. No, ellos no estaban así, como se suele hacer en Latinoamérica, ¿no? Cuando hay un conflicto, y la minera, que el agua y la comunidad indígena, viene el gobierno, crea una mesa de negociación y se sienta la empresa privada, el Estado y los comuneros, y ahí comienzan a discutir. ¿Qué pasa? No llegan a nada, no llegan a ningún acuerdo. Entonces, el O hizo que no hay que entrar en debate filosófico con los griegos. Ellos actuaron, ellos se enfrentaron a los griegos. Y tampoco entraron con el tema del gesed y la bondad, que si hacemos una tregua, hacemos un pacto de paz, y que yo cedo ciertas cosas y vos tenés que ceder también para mí, encontramos ahí un acuerdo. No actuaron con gesed. Vamos a entrar con Ot, con la decisión. No con la disciplina, ellos no hicieron cálculos, porque si los hacían perdían, o sea, ellos no calcularon a ver cuántos elefantes tenemos, ninguno. ¿Cuántas espadas tenemos? Bueno, treinta y tantas. Y ellas tenían cientos de espadas y lanzas y animales y falanges de soldados. O sea, ellos no entraron en cálculos, no entraron en negociaciones, no fueron más allá de la razón. No que si los griegos tenían razón o los griegos no tenían razón, ¿ok? Porque, y calculamos si podemos ganar la guerra o quizás la podemos perder. No, ellos dijeron, somos Yehudim, somos judíos. Esa es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque así es. Y vamos a ir con Hashem. Y vamos a ir por Hashem. Y después es que Hashem les dio la victoria.
Entonces, ese es el kit hoy en día. Quinta luminaria, desarrollar también el otro. Bien, hay mucho más por hablar, ¿no? Que yo quiero dejar ahí para no extenderme más, para poder pasar a las preguntas, ¿ok? Y sobre todo que lo podamos poner en práctica, ¿ok? La identidad que cada uno tiene de ahí. ¿Por qué? Porque así Hashem lo dijo.